¿Cómo están? Bien. Eso, qué bueno que estén acá, que hayan venido a acompañar a Alia, que ha tenido un viaje flash desde Santiago. Contarles que al final de esta conversación, Alia va a estar firmando libros, que también se están vendiendo a la entrada para que estén atentos con eso y atentas. Bueno, contarles que Alia Trabuco Serán nació en Santiago de Chile en el año 1983, estudió Derecho en la Universidad de Chile, Escritura Creativa en la Universidad de Nueva York y un doctorado en Literatura Hispanoamericana en el University College de Londres. Además de publicar 2 libros, la novela Resta, de 2015, cuya edición en inglés fue finalista del premio Man Booker International, y el ensayo Las Homicidas, que se publicó en 2019, le valió el premio Ana Segers a la trayectoria. Es autora de Limpia, su nueva novela, donde vuelve sobre Chile como escenario donde la clase, el género y la raza normalizan y multiplican las desigualdades. Alia, bienvenida. Bueno, muchas gracias, Alejandra, por esta posibilidad de conversar contigo y a Puerto Ideas y a todos y todas que se animaron a venir esta mañana dominical a acompañarnos. Así que contenta de estar aquí. Muchas gracias. Hemos estado conversando muchísimo en off, pero nos vamos a concentrar en algunas ideas de tu obra, como la violencia, por ejemplo. La violencia y sus múltiples manifestaciones son temas que sobresalen en tu obra. En La Resta te metes con la violencia de la dictadura. En Las Homicidas, con los casos de mujeres que mataron desde una perspectiva feminista. Y en Limpia, una ficción que se desprende de la no ficción, donde también las violencias están normalizadas, muy presentes en esta historia de la protagonista, que es una empleada doméstica, puertas adentro, que trabaja en una casa en el Barrio Alto. ¿Qué hay detrás de esa búsqueda estética y política? Yo creo que es una de las preguntas difíciles para mí porque continúa la búsqueda, ¿no? Como no lo siento como algo cerrado, sino algo que yo misma me sorprendo. Ahora estoy trabajando en un nuevo libro y yo misma me sorprendo por qué vuelvo una y otra vez a este tema, ¿no? A este tema que es la violencia en general. Y hace poco pensaba, bueno, es de los temas fundamentales del ser humano también, ¿no? Si uno piensa que en los temas ejes de la literatura vuelve una y otra vez desde las miles de posibilidades que ofrece el lenguaje a ciertos temas: la muerte, los nacimientos, el sexo, y entre ellos está la violencia. Y yo diría que yo, por un lado, por una historia de vida, y por otro lado, por una inquietud que es intelectual y que también es estética, regreso a ese tema. Y en cada libro es un aspecto distinto de la violencia. Como decías, la violencia de la dictadura, no directamente en esas personas que vivieron la dictadura en carne propia, sino en sus hijos, ¿no? Luego la violencia perpetrada por mujeres y luego la situación de múltiples violencias que están en el caso de Limpia. Y pensaba hace no mucho, a propósito de otra conversación, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué vuelvo? ¿Por qué este tema y no estoy tratando yo otros? Y pensaba que, como muchas cosas, tienen algún tipo de origen autobiográfico, personal, y pensaba de qué modo a mí también me impactó desde muy tempranamente la violencia que vivía Chile. Yo nací en el 83. Diría que mis primeros recuerdos más conscientes, digamos, son de ese final de la dictadura, inicio de la postdictadura, que era un periodo de mucha violencia y de mucha visibilización de la violencia que había también ocurrido, y que yo estaba muy permeable a esa historia. O sea, yo recuerdo un momento en los principios de los 90 de estar viendo la tele con mis papás y que aparecieran en televisión los cadáveres del Patio 29. Y es una imagen que a mí se me quedó como una imagen de una violencia, y que creo que se me quedó tanto porque las propias imágenes eran realmente de una violencia avasalladora, como por la reacción que tuvieron mis papás como de espanto, ¿no? Y me sentí, yo creo, muy vulnerable ante ese espanto también. Y eso, junto con la propia historia familiar de mis papás que se habían ido exiliados y mi papá que estuvo preso y fue torturado, creo que fueron como elementos que me dejaron con una pregunta que sigue abierta y que no puedo sino volver a ella, como ¿por qué volvemos a estos actos de violencia tan brutal, ¿no? Estamos en un contexto, y no puedo no decirlo,
justo lo pensaba a propósito de, tengo la posibilidad de estar hoy ante un montón de gente acá en Valparaíso con un micrófono, ¿no? ¿Qué responsabilidad o qué poder también me da eso a mí hoy día? Y pensaba en la violencia que está ocurriendo ahora también en Gaza, ¿no? Y cómo eso a mí también me afecta, no solo como descendiente, yo, bueno, mi nombre lo indica muy claramente, como descendiente, por un lado palestinos y por otro lado de sirios, y pensaba, bueno, esta violencia a mí me afecta especialmente por esa razón también biográfica, pero por una cuestión muy profundamente humana. Entonces, ¿cómo puede ser que esto esté ocurriendo, que mientras estamos hablando aquí hay hospitales sin electricidad, sin combustible y niños en incubadoras que se están muriendo? ¿Cómo puede ser que eso ocurra y qué hago yo con esta herramienta que es el lenguaje ante eso, ¿no? Y no puedo sino decirlo y no puedo sino verbalizarlo, porque quedarse en silencio ante este tipo de situaciones para mí me produce a mí una violencia muy grande. Entonces, creo que vuelvo también porque creo en la literatura como una herramienta para desentrañar, como una herramienta para pensar, como una herramienta para incluso estetizar. Y creo que eso... Que ahí hay una pregunta también muy interesante sobre la posibilidad de que haya incluso belleza en esa violencia, ¿no? Y qué significa eso para nosotros. ¿Y cómo has construido tu voz, esa voz que se manifiesta en los 3 libros, más allá de las tramas de cada uno? ¿Cómo, de cada uno, de cada libro? La presencia de esa voz es mucho más poderosa. A veces quiero decir que las tramas, que por cierto son muy, muy fantásticas, como habrán leído. ¿Cómo has construido esa voz tan poderosa y tan...? Sí, como una sorpresa, la verdad. Pienso que, a ver, que en cada libro ha sido la voz la que me toma a mí. Como que empiezo a trabajar y digo, chuta, aquí hay un ritmo, hay una melodía, yo he trabajado mucho con monólogos, entonces estos monólogos que de pronto ya no son estrictamente mi voz, sino una voz u otra voz, y que para mí me llevan como de la mano y se imponen por sobre la trama, se imponen por sobre la pregunta, por el final de una novela, se imponen por sobre la pregunta incluso de la propia subjetividad, es como que aparece la voz como aparece la palabra, digamos. Y claro, a mí me cuesta... Están los 3 libros acá y pienso, son 3 libros, sí, de la Ale, no se los robaré, y pienso, son voces muy distintas en cada uno para mí, o sea, hay ritmos distintos, hay lenguajes distintos, un trabajo con el castellano más coloquial en La Resta, un trabajo mucho más limpio en Limpia, con una escritura más barroca en un caso, mucho más, no sé, más... menos adjetivada en el otro, y para mí es que creo que la pregunta por la forma en la literatura es la pregunta por el fondo, o sea, esas novelas que uno como lee, no sé si les pasa, pero que lees así como frenéticamente sin detenerte en ninguna oración o detenerte en ninguna reflexión o detenerte en las palabras y luego las pones de vuelta en tu librero, a mí en general no me dejan mucho. En cambio, literaturas, escrituras que de pronto te obligan a pausar o que de pronto te obligan a subrayar y dices, qué maravilla esto, son las que a mí también me gustan más, ¿no? Y también, insisto, es un proceso de descubrimiento. Lo hablaba con un amigo colombiano a propósito de que él tiene una voz, Giuseppe Caputo, un escritor colombiano muy bueno, él tiene una voz muy definida en cada libro, un poco como Bernhardt o como Diamela Altit. Y uno diría, a ver, está esta misma voz trabajando distintos temas, pero es la misma voz, ¿no? Y luego hay escritoras como, no sé, Virginia Woolf, que para nada, que en cada libro van ensayando algo distinto. Y curiosamente, mis escritores favoritos son del primer grupo. Herta Müller, por ejemplo, siempre la misma voz en distintos libros, pero yo pertenezco al segundo. Y no hay nada que hacer, en cada libro digo, hay que ganas de hacer algo totalmente distinto a lo anterior. Y es lo que vengo haciendo y ahora estoy trabajando en algo nuevo y otra vez es totalmente distinto. Entonces, para mí como la pregunta por la voz es la pregunta por la escritura misma. Y la pregunta por la escritura misma a estas alturas es la pregunta por mi vida.
entonces le respondo según la vida también se va transformando, supongo. Y aprovechando que citas a estos autores y autoras favoritas, podríamos decir, ¿quiénes te acompañaron y a qué genealogía también de escritores o escritoras respondes en esta misma búsqueda de voz y mirando tu obra desde, ya con el tiempo que yo le digo precoz y prolífica, pero a ti te han dicho que no es prolífica porque hay que escribir cada 2 años un libro? O sea, Alia en pocos años ha escrito 3, con un ensayo súper contundente entre ellos. ¿Quiénes te han acompañado en esta escritura? Diría Porque que no se escribe sola. No se escribe sola, para nada, se escribe con todo ese librero. Y no solamente con ese librero, sino que también se escribe con las personas que te están acompañando, leyéndote o no leyéndote, ¿no? Porque creo que también ahí se penetra la escritura cosas muy inesperadas. Y creo que en cada libro ha sido muy distinto. En el caso de La Resta, un escritor chileno que a mí me nutrió mucho y me dejó muy impresionada y me sigue dejando, es Carlos Droguet, que tiene una novela hermosa que se llama Patas de Perro, que es una novela que ya tiene, no sé, 60 años y es tan contemporánea, es de un niño que nace con patas de perro y es como una historia de la violencia sobre ese cuerpo distinto. Y podría referirse a cualquier otra cosa, digamos, a cualquier otra violencia actual respecto de cuerpos distintos. Me acompañó mucho Droguet, me acompañó mucho Herta Müller. A mí me acompañan también muchas lecturas más filosóficas, como teóricas. Leo literatura, o sea, feminista. En el caso de las homicidas, mi copilota estuvo muy presente, Judith Butler, que la volví a ella una y otra vez. Y volviendo a la genealogía, leí El Segundo Sexo por primera vez yo para pensar en las homicidas y en la construcción de la feminidad. Entonces ahí fueron lecturas más bien teóricas y algunos libros literarios, digamos, novelas como leí a Marguerite Yourcenar también para pensar algunas cuestiones de las homicidas. Y en el caso de Limpia, leí mucho teatro. Y yo creo que se nota igual en el monólogo este. Leí Los Invasores de Egon Wolf, que fue un libro que me acompañó mucho. Y por supuesto, La violencia avasalladora y genial de Jean Genet de Las Criadas, que fue otro libro que me acompañó para pensar la rabia de esas mujeres en ese caso en particular y la rabia de Estela, que es la protagonista de Limpia. A propósito de la rabia, al igual que Corina Rojas, Rosa Faúndez, María Carolina Gil y María Teresa Alfaro, que son las homicidas de tu libro homónimo, Estela, que es la protagonista de Limpia, de tu última novela, pertenecen todas ellas al tipo de mujer insubordinada, a propósito, ¿no? Que tienen rabia, ¿no? Y cuya desobediencia la clase media chilena prefiere atribuir a una enfermedad psiquiátrica o un mal comportamiento. Son mujeres, insisto, que tienen rabia. Hay un ejercicio de escritura como forma de reflexión, pero también de protesta de tu parte, de queja ante esta normatividad de estas mujeres. Sí, yo creo que hay una incomodidad. Yo recuerdo, no sé, me imagino que muchos de acá vieron la película Roma, sí. A propósito de las representaciones de mujeres trabajadoras puertas adentro, ¿no? Yo me acuerdo de terminar de ver Roma, yo ya estaba escribiendo Limpia en ese momento, terminar de ver Roma y decir, pero qué incomodidad, en el sentido de que terminas la película, apagas la tele y te quedas totalmente tranquila, como vamos ahora a hacer una ensaladita, digamos, no te ha afectado esa representación en lo más mínimo y de algún modo todo sigue igual, ¿no? Eso a mí me resultaba tremendamente incómodo y perturbador, que ese sujeto, la protagonista de esa película, tuviera este papel como más bien sumiso, ¿no? Y que no pudiera abarcar un espectro afectivo mayor y más incómodo para las clases altas que están consumiendo ese material, me parecía medio impresentable. Y me preguntaba, a ver, pero ¿qué pasa? Que es una pregunta que está en Las Homicidas también, y también está en La Resta. ¿Qué pasa? Que hay ciertos sujetos a los que no se nos permite habitar todo un espectro afectivo y otros sujetos que sí, ¿no? En el caso de Las Homicidas está tratado muy claramente en el sentido de que incluso en tribunales, cuando algunas de estas mujeres decían yo lo maté porque tenía rabia,
los jueces de vuelta borraban esa oración, digamos, porque no era legítima, no era posible que la rabia habitara ese sujeto. Entonces, ¿por qué? ¿No? ¿Qué es lo que ocurre que como sociedad impedimos que ciertos afectos habiten ciertos cuerpos? ¿No? Pasa lo mismo en el sentido contrario, con los varones y su dificultad para evitar cierta vulnerabilidad, ¿no? Entonces dejan de ser hombres, ¿no? Y las mujeres entonces dejan de ser mujeres, se vuelven histéricas, se vuelven locas, ¿no? Dejan de habitar una feminidad convencional. Y en el caso de Limpia me resultaba un desafío personal literario, como escritora, también diría, como desde un lugar más intelectual, intentar urdir una subjetividad de una mujer que sí pudiera habitar esa rabia, que sí pudiera tener resentimiento y que ese resentimiento pareciera no solo como legítimo, sino como parte de una subjetividad normal, ¿no? Y ha sido muy interesante ver ya ha pasado un año desde la publicación del libro, las reacciones, donde efectivamente muchas personas diciendo es que está loca, ¿no? Es un personaje que está loca, que como planteabas tú, como una enfermedad psiquiátrica. Dice, ¿dónde está? Sospechoso. ¿Dónde está eso en el libro, ¿no? Hay una enfermedad psiquiátrica que es interesante Ella es reflexiva, no está loca. O sea, eso era para mí, ¿no? Pero al mismo tiempo que sea leído de otras maneras, por supuesto que es válido, pero es súper interesante porque dice también algo de hasta qué punto se vuelve a patologizar ese espectro afectivo, ¿no? Pese a yo haber intentado conscientemente retirarla de ahí, se le vuelve a llevar para allá. Y eso para mí, como escritora, percibir esa recepción ha sido muy interesante, porque es muy parecido a lo que ocurre en el caso de las homicidas con estas mujeres, que pese a reconocer sus crímenes, se decía, no, en realidad no, ¿no? En realidad no era posible, estaba loca, es una quintrala, es una histérica, ¿no? Tuvo un arranque pasional y resulta que no era así, ¿no? Entonces estas estrategias siempre me han resultado... casi todas indultadas por el mismo motivo. Exactamente, que es muy interesante también. Entonces diría que también me movía mucho escribiendo Limpia la pregunta, ¿por qué no? ¿Por qué no puedo escribir el monólogo de una empleada puertas adentro en primera persona? ¿Por qué no puedo escribir esta voz reflexiva y que utilice la palabra digresión? Y de qué modo puedo dentro de la propia novela jugar con los prejuicios respecto de qué lengua y qué palabras son apropiadas o inapropiadas para ciertos sujetos populares y otras no. Y de hecho ella, o sea, ¿cómo hiciste tú para que no caer en el lugar común de la representación de clase de la empleada doméstica en este caso? Porque esa misma manera disruptiva de ser de ella pareciera como, o sea, incomoda en el sentido de que tiene que incomodar. ¿Cómo lograste eso y como te digo, no caer en el lugar común? Que hablabas, por ejemplo, en el caso de Roma, de la película. Creo que tenía muy presente la trampa, como la trampa de la representación. Creo que porque venía de escribir Las homicidas y de pensar mucho en ese tema, ¿no? De pensar mucho en cómo existen ciertos dispositivos discursivos del ámbito, en el caso de Las homicidas, jurídico, mediático y cultural, que devolvían a estas mujeres a su lugar de no transgresión, ¿no? Entonces creo que estaba con esa inquietud muy sobre la mesa y que desde un comienzo, cuando empecé a escribir las primeras líneas del monólogo, yo primero quise trabajar la primera persona porque me parecía muy difícil, me parecía un bonito desafío hacerlo, y segundo me resultó muy hermoso y muy placentero, porque detrás de esto también hay mucho gozo, más vale en la escritura, al menos para mí. Yo sé que hay muchos escritores que lo pasan pésimo, pero yo en realidad igual lo disfruto hasta que lo paso pésimo, ¿no? En el final. Pero mientras lo estaba disfrutando, recuerdo decir qué cosa también, qué desafío y qué transgresión es para mí poder escribir esta voz y dotarla de todo el lenguaje que a mí se me ocurra en el mundo, digamos, y que me parece que puede ser verosímil respecto de ella. Y ahí venía también una pregunta que para mí es súper importante, sobre todo porque hoy día existe como una mayor presión, una tendencia, sobre todo para las mujeres escritoras, a escribir autobiográficamente. Entonces, que no es algo con lo que yo esté en contra, no lo estoy planteando como una especie de dicotomía, sino es algo que a mí me resulta mucho más difícil, y reivindico muy fuertemente la libertad en la ficción, de decir, ¿y por qué no?
¿Por qué no se puede escribir un monólogo en primera persona de un personaje como Estela, así como Virginia Woolf escribe un personaje que pasa de ser mujer a hombre, hombre-mujer, ¿no? Esa es la gracia y la libertad de la ficción y de la literatura, que puede recorrer caminos que a lo mejor en la vida real serían inverosímiles y que dentro de la lógica de un libro no lo son. O sea, podemos decir que escogiste como procedimiento narrativo y estético el monólogo para impedir caer en ese lugar común, o fue algo que, porque ya este estilo está presente en La Resta, por ejemplo, también un poco de hablar sola en los entre paréntesis del libro Las homicidas, cuando está tu texto, la textura en realidad de tus diarios de vida, de tus cuadernos de apuntes. Va mucho más allá ese lenguaje estético, me parece, ¿no? Sí, yo creo que una excusa para escribir de alguien. No, totalmente, va más allá, y la pregunta o sea, la pregunta de ¿voy a escribir esta novela en tercera persona o en primera persona? Es una de las primeras preguntas, ¿no? Y la tercera tiene muchas gracias, pero en general no las uso. Ahora la estoy usando y me parece de lo más original, pero la tercera tenía esta dificultad de establecer una distancia, ¿no? Voy a contarles la historia de Estela, ¿no? Este narrador o narradori omnisciente que podía contar esa historia. En cambio, ingresar a la subjetividad del personaje, inventar para ella un lenguaje que podía ser impropio y sin embargo propio, como que ponía sobre la mesa preguntas que con una tercera persona se resolvían muy fácilmente. Y a mí me interesaba que esas preguntas estuvieran. Hay un momento en Limpia en que Estela, refiriéndose a estas personas que aparentemente están del otro lado del lugar donde ella está hablando, dice: ¿qué pasa? ¿Acaso no puede el empleado ocupar la palabra digresión? Y esa pregunta para mí, que está en otros momentos, a propósito de otros posibles tropiezos de inverosimilitud, solo eran posibles en primera persona. O sea, ¿reconoces esas maneras de inverosimilitud? Es que esa es lo que ella, en el fondo, ella interpelándonos a nosotros y haciendo la pregunta de fondo, que es: ¿quién tiene derecho a ocupar ciertas palabras y por qué yo no tendría ese derecho? Que es en el fondo la pregunta que está detrás, ¿no? Y que creo que puede ser que para muchas personas Limpia sea una novela tremendamente inverosímil, y creo que tampoco importa demasiado que sea así, digamos, que estén estas preguntas dando vuelta en una novela de este tipo es para mí, creo, lo más importante. Y una pregunta así de fan, que lee un libro. ¿Por qué ella viene del relato de Las homicidas, del personaje de María Teresa Alfaro, una empleada doméstica que en los 60 asesinó a varios integrantes de una familia de clase acomodada en Buin? Y Estela, en este caso, es una empleada en el mismo registro, pero no es asesina. ¿Por qué elegiste liberarla? Creo que ya estaba como... Demasiado. No, ya digamos en Las homicidas, como dice el título, me obsesioné durante casi 5 años hasta hay 4 casos en el libro, pero investigué 20. Entonces me obsesioné durante mucho tiempo con esa transgresión, ¿no? La transgresión criminal. Y cuando escribí el capítulo de María Teresa Alfaro, que era curiosamente el único de los 4 casos donde no había habido, después de ese, porque fue un caso, o sea, yo cuando fui a los archivos a revisar los diarios, y las revistas de la época, era un caso que estaba todos los días durante meses en los diarios. O sea, fue un caso realmente muy resonante. Y sin embargo, a diferencia de los otros casos donde ese mismo efecto había producido obras de teatro, canciones, películas, o sea, una especie de reacción cultural, en el caso de Teresa Alfaro no había habido ninguna. Había habido un silencio, ¿no? Y yo me preguntaba ¿por qué había habido un silencio? ¿Era que acaso ese personaje era tan irrecuperable a nivel artístico que no se podía? Y fue esa pregunta la que dije: voy a tratar yo de escribir algo, una ficción, y ahí salió este monólogo que es un monólogo ficcional que es parte de Las homicidas. Pero cuando yo escribí ese monólogo,
que son 10 páginas del libro, en realidad escribí como 130. O sea, estaba como tomada por esta voz y dije, puga, que esto va a ser otra cosa. Como, bueno, ya veremos. Y rápidamente me di cuenta, alguna vez que terminé de examinar ese caso, que ya no era tanto en ese punto el homicidio y la violencia específica que ella había ejercido sobre los hijos de los patrones a los que envenenó con mamadera, sino que me interesaba la vida de esa mujer o de una mujer en esa situación. Sentí que era una institución, la de la trabajadora doméstica puertas adentro, muy latinoamericana en muchos sentidos, derivada de un esquema sendal y que permitía también explorar algo que es muy difícil de escribir y que es muy interesante de escribir, que es el trabajo doméstico. Porque es interesante, es difícil porque es repetitivo, es difícil encontrar dentro de eso una manera de abordarlo que no sea profundamente aburrida o muy difícil de ligarse con ese texto. Y entonces pensé, a ver, ¿qué es lo que me interesa? Me dejó de interesar el crimen, entonces me interesa el sujeto, me interesa la subjetividad, me interesa la voz. Y entonces el crimen quedó para mí desplazado, aunque es una especie de juego de thriller en el inicio del libro, y está esa pregunta, digamos, para mí lo que el meollo de la novela pasa un poco lo que decías tú, Ale, de la voz, por un lado, de la construcción de esa voz, y por otro lado el trabajo. ¿Qué es este trabajo que se realiza diariamente y que solo se nota cuando no se hace, ¿no? De lo contrario, no es notada, ella no es vista, ella no es escuchada. Es un personaje muy interesante de escribir porque es invisibilizada, ¿no? Es como ella en un momento ve a los patrones teniendo sexo y es como si sus ojos no vieran. Como que los patrones le quitan la posibilidad de ver a esos ojos, ¿no? Y así como muchas veces le quitamos la posibilidad de hablar. Entonces pasaba por otro lado que ya no tenía que ver con el crimen. Y de hecho ella reflexiona muy filosóficamente, profundamente filosóficamente, sobre el tiempo, el paso del tiempo. Creo que es súper asfixiante comprender cómo una persona, que en este caso duerme en la pieza de la cocina, no es una pieza tampoco trasera, pasa los días, ¿no? Ella en realidad está sumando tiempo. Y eso genera una situación de mucha incomodidad. Como que todos los aspectos incómodos que están en la novela parece que hubiesen sido así lanzados, pero no, están muy bien pensados también. Como qué le va a pasar a ella. Y la pregunta para mí de su capacidad reflexiva sobre el paso del tiempo era la pregunta por la asfixia, porque había un elemento en la trama de la novela que tenía que ver con su deseo de volver al sur, de volver a su lugar de origen, una nostalgia respecto de ese lugar de origen y una total imposibilidad porque el trabajo de alguna manera era una trampa también, o sea, no se gana el suficiente dinero para poder entonces ahorrar lo suficiente para poder volver, ¿no? A este lugar que ella de alguna manera idealiza pero que también sabe que no es tan así. Y en eso están estas reflexiones del paso del tiempo de una vida totalmente repetitiva. Por eso era tan difícil, yo decía, la escritura de esas rutinas, ¿no? Hacer la cama, cortar la cebolla, trapear el piso, hacer el water, limpiar la tina, una y otra y otra y otra vez. Y para mí es como la especie de bomba de tiempo, es el tiempo en la novela, es el paso del tiempo. Es como en un momento pasaron 7 años y ella ya sobre el final de la novela, cuando ha guardado silencio y está muy desesperada, hace una pregunta que para mí, yo dije, esta es la pregunta de esta subjetividad, o sea, esta es la pregunta que hace una mujer como Estela, o que hace Estela, que ella se pregunta cuánto tiempo cabe en un kilo de sal, porque se acabó la sal. Y ese momento en que se acaba la sal, que es algo que tarda en acabarse, ¿no? Se acaba la sal. Mala suerte cuando se acaba. Se acaba la sal en la casa y ella eso le produce una desazón y una desesperación que es, a ver, se acabó la sal. ¿Cuánto tiempo más pasó y yo seguí acá, ¿no? Y para mí esa es una pregunta que la define a ella como personaje en esta pregunta filosófica sobre el paso del tiempo y sobre cómo ella, a diferencia de sus patrones, no es dueña de ese tiempo de ninguna manera, ¿no? Y esa voz, esa pregunta filosófica también se mete con la muerte en todos los libros, en los 3 libros. Yo te decía fuera de micrófono que es una voz súper adulta la que escribe estos libros, ¿no? Y te pensaba, pero ¿cómo? Si esta chica a los 27 estaba escribiendo La Resta. ¿La han leído? Léalo, por favor. Es un libro tremendo sobre la historia de
la memoria de la dictadura chilena y del exilio en clave de delirio, digo yo, de catarsis o de delirio. Te metes con la muerte a analizar un tema que nosotros como sociedad tratamos de evadir. Sí. Yo realmente esto lo vengo pensando mucho por otras razones, pero me deja muy perpleja el hecho de que todos vayamos a morir, de que vivamos nuestra vida siendo testigos de la muerte de otras y de otros queridos y que sin embargo le demos la espalda a esa realidad. Como cultura, digamos, esto no pasa en todas las culturas, pero en Occidente es tremendamente así. Y me parece como un tema tremendamente ordinario, en el sentido de todos vamos a morir, todos moriremos. Es algo completamente ordinario, algo completamente parte de la experiencia humana y sin embargo es lo más extraordinario porque es lo más desconocido, lo más difícil de concebir, ¿no? Hay algo inconcebible en eso también, ¿no? Algo completamente difícil de explorar, difícil de meterse en su verdadero abismo. Y la literatura, yo creo, el lenguaje permite como rozarlo. Ni siquiera más que rozarlo. Pero ese roce a mí me resulta muy conmovedor. Me conmueven los pocos momentos en que estoy escribiendo y pienso, algo siento que tal vez entendí, ¿no? Y luego se desvanece. Y creo que algo de eso está en la presencia de la muerte en estos libros, en la presencia de la violencia. Y del duelo también. De la muerte, del duelo y de la violencia también. Y que son experiencias muy ordinarias y por lo mismo muy universales y por lo mismo tan extraordinarias. Creo que eso también me llama muchísimo la atención a mí, encontrarle de vuelta ese costado extraordinario a algo tan común, tan universal. La Resta se reeditó este año por Lumen, que van a poder conseguir afuera, en un contexto de negacionismo por parte de amplios sectores, de la derecha específicamente. ¿Cómo ha sido recibido el libro después de...? Primero te quiero preguntar cómo fue eso de que ninguna editorial chilena te lo quisiera publicar y termine siendo publicado. Eso es verdad. En otro lado. Y luego, 10 años después, en un contexto muy necesario, se reedita y quiero saber la respuesta de los lectores y las lectoras. Efectivamente eso fue así. O sea, yo escribí la novela como a los 27 la empecé a escribir, más o menos, la terminé pasados los 30. La mandé a todas las editoriales independientes que se me ocurrieron y con las que sentía que podía haber algún sentido de estar en ese catálogo y en verdad nadie la quiso publicar. Esperé un año desesperada, encima era mi primer libro, así que llena de inseguridad, que igual sí persiste la inseguridad, pero con el primer libro es difícil recibir todas esas negativas o ese ghosting, que era peor todavía. Era como, bueno, ahí está mi mail que quedó en el vacío. Y ganas de saber qué editoriales. Ahora soy amiga de varias editores porque eso ahora que sí, ahora ya lo superé, pero efectivamente fue así. Y luego debo decir que fue Lina Meruane, tremenda escritora chilena que es amiga mía también, que había leído el libro y que era mi profesora en la Universidad de Nueva York mientras yo lo escribí. Me dijo, a ver, mira, si en Chile no va, hay que buscar en otros lados, te voy a poner en contacto con una editorial independiente española, a ver si a ellos les interesa. Y a ellos les interesó y terminó saliendo en esa pequeña editorial española y yo mandé el manuscrito con un seudónimo al premio del Ministerio de las Culturas y la novela se lo ganó. Y cuando la novela se ganó ese premio, entonces conseguí que Tajamar la editara en ese momento y pudo tener esa circulación nacional que a mí tanto me importaba, porque los 3 libros son libros tan profundamente chilenos que para mí era tan frustrante que el libro no saliera en Chile, era muy doloroso. Entonces fue reparador que finalmente pudiera salir acá con Tajamar, que fue una edición pequeña, pero que igual tuvo una circulación, y que fue interesante la recepción crítica de ese momento, pero yo te diría que lo que fue verdaderamente desolador fue cuando acordamos con Lumen hacer esta reedición este año con el motivo de los 50 años del golpe, y realmente me resultó muy, a propósito de la conciencia del paso del tiempo, muy deprimente pensar que el contexto de recepción del libro 10 años o 9 años después era infinitamente peor.
que 9 años antes. O sea que el trabajo que había ocurrido a nivel de memoria con motivo de los 40 años del golpe, donde ciertos discursos eran impresentables de decir, digamos, se había corrido completamente hacia la derecha y de pronto los discursos negacionistas estaban muy presentes y en el fondo el libro se volvía repentinamente mucho más contestatario que lo que era hace 10 años, ¿no? Y eso sobre todo me resultó... me entristeció y me preocupó y me sigue preocupando, porque por cierto que estamos todavía en ese contexto, a un mes del plebiscito, que también tiene esos temas sobre la mesa, ¿no? Entonces, me hizo ver, como me ha ocurrido también con las homicidas, que los procesos, que la idea de progreso es una idea, un bonito invento, y que hay momentos de grandes retrocesos y que estamos atravesando en varios sentidos, no digo en todos, pero en varios sentidos, un momento de arremetida conservadora muy fuerte que hace que de pronto el libro tenga unas lecturas que yo no pensé que iba a volver a tener. ¿Lecturas negativas? No en el sentido de crítica, sino en el sentido de que yo diría que yo pensaba hace 10 años ya con el tema memoria se ha trabajado tanto que ya está, y de pronto 10 años después el imperativo de la memoria era mucho mayor, porque había discursos negacionistas mucho más fuertes. Entonces volver a repetir es importante recordar, ¿no? O volver a plantear lo que plantean de alguna manera las voces de esta novela, que es una cierta incomodidad con ese dolor heredado, se volvía algo mucho más políticamente, se detonaba políticamente de una manera mucho más fuerte, porque había un contexto donde de pronto se negaba la historia también, ¿no? Y eso creo que retrocedió bastante y me parece muy preocupante. Y creo que también estamos en un momento de retroceso o de arremetida conservadora, no sé si va a ocurrir el retroceso, digamos, respecto del feminismo y los derechos de las mujeres. O sea, hace 2 años estábamos discutiendo si va a haber paridad en todos los órganos del Estado y aborto libre y permitido en la Constitución, y ahora estamos viendo si es que se va a prohibir la píldora del día después. Y pasaron 2 años, un año. Entonces, 1 año y unos meses. Entonces, también pienso que son procesos vertiginosos, que es muy inestable y que hay ciertos ámbitos de la política donde lo que parece ganado en realidad hay que defenderlo con mucha mayor fiereza que lo que pensábamos, digamos. Yo estaba más tranquila y ahora estoy mucho más inquieta. Y ese tiempo de borradura y de repliegue, por ejemplo, del movimiento feminista también es un mal contexto para un libro como Las homicidas, ¿o no? Que hoy día sería visto de otro modo. Sí, uno nunca sabe en realidad qué va a pasar, porque los libros tienen tiempos largos, o sea, tiempos que se publica el libro, luego puede que nadie lo pesque durante 5 años y después se pesca, o que nadie lo pesque nunca y uno se muere y lo pescan después, o nadie lo pesque nunca, también puede ser. Entonces, todas esas variables, yo creo que, claro, Las homicidas, yo lo empecé a escribir el año 2014, pensemos el Mayo feminista y todo el fervor feminista empezó a ocurrir en Chile con fuerza el 2018. El libro ya estaba prácticamente terminado y sale el 2019 a inicios, o sea, en un momento realmente de mucha ebullición feminista que para mí era más incalculable el 2014. Fue lo que me demoré en escribir el libro. Y ahora, claro, yo diría que si uno ve la historia del feminismo en Chile y en el mundo, el feminismo ha sido un movimiento muy exitoso a nivel de conquista de derechos, objetivamente, digamos, y de cambios culturales, pero que se ha caracterizado también por tener estos momentos de tremendo avance y luego estos momentos de repliegue, que yo creo que no es que se repliegue, es que vienen arremetidas conservadoras que lo repliegan, ¿no? Y estamos en esa coyuntura, porque el momento de expansión del feminismo en Chile, pensémoslo, y en América Latina, entre el 2018 y el 2020 fue tremendo. O sea, fue realmente uno de los momentos pública y visiblemente más impactantes que ha tenido la historia del feminismo. Y luego está este momento en que vamos a votar por un proyecto constitucional donde existe la posibilidad de que no haya ni siquiera píldora del día después, donde lo de la paridad se desvanece, una serie de cuestiones que parecían discursivamente más avanzadas retroceden y las marchas se han vuelto un poco más pequeñas y bueno, hay que ver cómo sigue esta historia, ¿no? Pero por cierto, a mí me da me produce gran ansiedad, me produce una gran preocupación
esta sensación como de desactivación, ¿no? ante un repliegue, o sea, ante una avanzada y arremetida conservadora que no es nacional, que es internacional y que es muy fuerte. ¿De alguna manera activistamente estás participando en algo? Yo cada vez que puedo participar en algo voy, porque son cosas que a mí me interpelan y insisto con esto de tener un micrófono, ¿no? Que si se puede decir, pese a que a veces pueda caer mal o que haya personas en desacuerdo, etcétera, para mí es importante plantear este diagnóstico, esta preocupación, porque siento que también la idea de progreso no era una linda idea, un lindo invento y que así como hemos ganado muchos derechos, eso puede retroceder muy fácilmente y más fácilmente si no nos activamos al respecto. ¿Crees que en tu caso la literatura hace parte del movimiento feminista? Sí, o sea, es que es inevitable. Cuando yo al menos me siento a escribir, yo me siento a escribir, como decías, como uno no escribe sola. No solo no escribes sola, insisto, porque está tu librero con tus referencias literarias, pero está tu entorno, está tu familia y está tu cuerpo, está tu manera de habitar el mundo, de habitarlo como mujer, de habitarlo como diversidad sexual, yo en mi caso de habitarlo como una mujer lesbiana. Son distintas maneras, distintas formas que también te hacen tener preguntas que aparecen en la literatura, porque la literatura no está separada de la vida, no está separada de su contexto, no está separada de quien la está trabajando, y pretender que así sea, que también es parte de estas ficciones, ¿no? Como la literatura y la vida totalmente separadas, me parece que es falaz, y que efectivamente estas preguntas se cuelan y está bien que sea así. Y para mí no es una incomodidad, por el contrario, o sea, cuando yo estoy escribiendo un libro, yo me pregunto, en el caso de Limpia, que tal vez muchas personas de acá la leyeron, yo misma me preguntaba escribiéndola, ¿estoy castigando a este personaje? Y si la estoy castigando, ¿por qué? Y hacerme esa pregunta para mí, que es una pregunta que probablemente viene de malformación de abogada renegada, tiene que ver también con permitir que entren los contextos en la escritura, y pretender lo contrario me parece una lucha imposible. ¿Para qué? No. Una lucha estéril. Estéril y como una suerte de objetividad que es totalmente falaz, y esa pretensión de objetividad en general también se ha llamado patriarcado, digamos. Entonces tampoco me interesa entrar ahí. Se me cayó el micrófono, pero todo sigue su curso. Alia, antes de darle la palabra al público, quería preguntarte por tu próximo trabajo. ¿Qué estás escribiendo? Estoy escribiendo, en tus tiempos, que una sí, sabe, en mis tiempos, cada 4 años. Sí, y en mis tiempos y con la posibilidad de que fracase, que también es algo que a mí me libera, ¿no? Digo, este es un proyecto del que puedo comentarte un poco, pero que estoy totalmente abierta a la posibilidad de tirarlo a la basura. Pero es un proyecto que tiene que ver con el rostro, y con específicamente las metamorfosis y los cambios que se producen en el rostro. Es un proyecto que yo pensé que iba a ser autobiográfico, porque yo tuve una operación cuando tenía 20 años, se acordará aquí mi amiga Carolina, que está presente, que tenía una cara no tan levemente distinta de la que tengo ahora, y yo pensé voy a escribir algo autobiográfico, y no pude. Traté casi 1 año y medio, y entonces en un punto dije, es que esto no, autobiográfico no, y me empecé a alejar y se ha empezado a transformar en una suerte de ensayo con elementos de ficción. Y ahora estoy un poco más enganchada, pero también la verdad que es un proyecto que ha sido bastante chúcaro y que si no lo puedo llevar a donde lo querría llevar, yo no siento la presión de tener que publicar cada 2 años, por lo tanto veré qué pasa con toda calma. Bueno, además que tú eres maestra en el desborde de los géneros, así que yo eso me entretiene a mí, sí. Escondiéndote en un género y después en el otro. Sí, eso sí, de este libro, o sea, de hecho, de esto que estoy escribiendo, lo que me ha resultado más entretenido ha sido justamente incrustar en una novela un ensayo, e incrustar dentro del ensayo otra novela y estar jugando como con esos elementos, y también tiene imágenes, entonces es un texto que de nuevo se vuelve a salir de lo que ha sido hasta ahora lo que he escrito, y eso me tiene entretenida. ¿Y tiene un nombre? No lo puedo decir, porque eso sí que ya es no. ¿Un nombre B? ¿Un plan B? No, nada decirle por ahora. Eso, no, yo tampoco, yo prefiero no comprometerme antes de que los libros estén listos. Bueno, lo intenté.
Gracias, Alia. Un aplauso, por Gracias favor. a ustedes.